Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, sí, buenas tardes. Sí, se escucha. Bueno, fantástico. Perdón, pero me distraje y armé una sesión por otro lado, por eso es que no nos habíamos encontrado. Bueno, primero y principal, darles la bienvenida a este curso de AutoCAD en 2D. Este es un curso, obviamente, en 2D, es introductorio y está hecho para quienes no han tenido ningún contacto con AutoCAD hasta el momento, por lo que no se preocupen si alguno nunca abrió AutoCAD, no va a tener ningún tipo de inconvenientes para el desarrollo del curso. Es más, todos los que han hecho este curso a lo largo de este año, bueno, recién arranca el año, ¿no? Pero de todos modos, este es el tercer curso del año. Todos los que lo han hecho han empezado sin saber absolutamente nada y han podido desarrollar el curso sin ningún tipo de inconvenientes y obviamente llegaron a poder representar planos en dos dimensiones sin ningún tipo de problemas. Esto está primero por una introducción y saber organizar el trabajo dentro de AutoCAD, y después obviamente está en la práctica que cada uno haga como para ir mejorando, ¿no? Como todas las herramientas que empezamos a utilizar, al principio hay una puerta que se abre a partir de un curso, pero bueno, posteriormente esto estará, el mejoramiento que cada uno pueda tener en el uso del programa va a estar relacionado con la práctica que ustedes vayan haciendo. De todos modos, les quiero aclarar que cuando terminen el curso van a poder empezar a hacer planos sin ningún tipo de inconveniente, así que no se preocupen por el desarrollo del curso. El curso, como ustedes saben, tiene una duración de un mes. Nos vamos a encontrar todos los lunes en este horario de 20 a 21 horas, con lo que vamos a ir bastante rápido porque el curso es corto y son muchas las cosas que vamos a tener que ir viendo. La clase va a estar grabada dentro del aula web que estamos utilizando, que es un aula web distinta a la que habitualmente utilizamos para los cursos, para las cursadas de las distintas materias. Este es un espacio diferente que está dedicado a la formación, que está dedicado a actividades que son extracurriculares, pero van a ver que es una interfaz un poquito más moderna, un poquito más actual, pero funciona exactamente igual, con lo que si cada uno de ustedes está familiarizado con la interfaz de aula web, no va a tener ningún tipo de inconveniente. Alguno creo que me había enviado un mail y me había dicho que había tenido inconvenientes para matricularse. Yo creo que a veces es necesario hacer un usuario distinto de aulas web para poder matricularse en estas. No sé muy bien por qué, no tiene demasiado sentido. Lógico sería que utilizar un mismo usuario para todas las aulas web dentro de la universidad, pero bueno, esto lo desconozco. Es más, creo que yo tengo un usuario para las aulas web de grado y tengo un usuario distinto para esta aula web. De todos modos, a quien me preguntó, no me acuerdo quién era, le pasé el link de la actividad de hoy, de la clase de hoy, como para que pueda conectarse y estar y no perderse la primer clase del curso. Y bueno, y más adelante verán si tienen algún tipo de inconvenientes. Quien tenga algún problema con la matriculación me lo dice y trataremos de solucionarlo. El curso entonces les había dicho, tiene una duración de 4 clases, que no van a ser 4, en realidad van a ser 5 porque la experiencia de todas las anteriores ha sido que el tiempo no es suficiente. No vamos a tener dentro del desarrollo de la clase tiempo para la práctica, con lo que yo les voy a hacer una descripción del funcionamiento del AutoCAD. De todos modos, esta descripción va a ser sobre una actividad práctica, que es la actividad práctica que ustedes van a desarrollar y que yo ahora les voy a mostrar. Es un pequeño ejercicio que consiste en una planta y en una fachada de un proyecto arquitectónico, con lo que nuestros problemas van a estar relacionados exclusivamente, no tanto al AutoCAD en sí mismo, porque después vamos a hacer algunas salvedades sobre el AutoCAD, sino a los problemas que están relacionados con la representación arquitectónica dentro de de una herramienta que es totalmente diferente al tablero, de la cual tenemos que tratar de no reproducir lo que nosotros conocemos del dibujo a mano, del dibujo en el tablero, del dibujo en el papel, que es empezar a dibujar dentro de la computadora, empezar a dibujar dentro de la pantalla. Entonces les decía, como nuestros problemas van a estar relacionados a los problemas de la representación arquitectónica, vamos a ir viendo comandos que van a estar relacionados exclusivamente con esas necesidades arquitectónicas. Ese va a ser el hilo conductor en el desarrollo del curso y cómo nos vamos a manejar en estas 4 clases.
Primeramente quiero mostrarles el modelo que vamos a utilizar, que es, un pequeño proyecto. Sí, es un proyecto muy sencillo, lo están viendo, ¿no? Díganme por las dudas, a ver si Sí, 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 lo estamos viendo. están viendo lo que yo digo. Bueno, es una vivienda muy sencilla, que es un proyecto de James Stirling. Esto es lo que ustedes van a tener, esto es un dibujito hecho, una representación hecha en AutoCAD, que es la guía que ustedes van a tener para poder ir construyendo el modelo. Lo que sí es importante, yo este modelo se los voy a dejar ahí lo van a tener para descargar directamente del aula web, es lo que ustedes van a tener como guía, lo van a poder tener impreso para quien tenga impresora, y si no, de todos modos, se puede tener como una ventanita abierta por detrás, donde uno tiene un visualizador de PDF, en este caso yo estoy usando un navegador de Internet, en este caso Edge, para poder visualizarlo. Vieron que todos los navegadores tienen la posibilidad de visualizar archivos PDF. Entonces, esto es lo que van a tener como guía, no es exactamente lo que van a representar. Sí y no. Sí es lo que van a representar, porque el proyecto va a ser este, pero ustedes lo que van a hacer es otro tipo de plano, un plano equipado, un plano tal cual los que dibujan habitualmente en los proyectos de arquitectura. Yo les voy a mostrar brevemente de qué se trata este proyecto. ¿Ven? Acá está la fachada, que también la tienen como guía con todas las medidas. Está puesto con todas las medidas porque son las medidas necesarias que ustedes van a necesitar para poder construir el modelo. Esta es la vista del proyecto. Ven que es una casita suburbana muy sencilla que se desarrolla exclusivamente en una planta. Vuelve un poquito para atrás, ¿no? Tiene un sector acá que es un escritorio, un sector de estar comedor, la cocina, el baño, ¿no? Lugares que ustedes van a tener que armar, dos dormitorios un poquito más grandes en los extremos, y un dormitorio que se puede mantener unido, se puede subdividir, que pueda ser utilizado como lugar de estudio, o como tercer dormitorio, o como otros dos dormitorios más chiquititos subdivididos en el medio. Ven que tiene una medida de 2,25 m, ¿no? Ajustadita para un dormitorio, que también podría utilizarse como un segundo, como un tercer y cuarto dormitorio. Acá hay una imagen en color de lo que es la vivienda. No hay mucha más información, si ustedes la quieren buscar, por si tienen alguna curiosidad e interés en ver de qué se trata. Es una casa en Cowes de James Stirling. Yo no sé si sigue existiendo, pero bueno, a mí me pareció que era adecuada, primero porque geométricamente es muy sencilla como para iniciar un curso de AutoCAD. Obviamente, ustedes saben, todos sabemos que la arquitectura es mucho más que líneas horizontales y verticales, pero la primera práctica espero que les resulte sencillo, y vamos a ver algunos comandos accesorios para que ustedes vean cómo se pueden construir formas complejas de un modo muy sencillo también en el AutoCAD. Acá hay algunas imágenes, alguna planta con algún axonométrico, una planta fugada, un corte perspectivado, más o menos para que vean cómo es el proyecto, algún otro espacio, y no hay mucho más sobre esta vivienda. Ahora les voy a compartir directamente la pantalla de AutoCAD, así comenzamos directamente con nuestros problemas. Vamos a ir viendo de qué se trata esto. Acá está el proyecto que yo les mostraba en formato PDF. En definitiva, es esta fachada que está acá, y la planta por este otro lado, con todas las medidas, ¿no? Si me acerco la veo un poquito mejor, pero bueno, ahora vamos a empezar a meternos, vamos a empezar a familiarizarnos con la interfaz de AutoCAD. Primero y principal, si ustedes tienen abierto AutoCAD, posiblemente hay un menú que yo tengo en la parte superior de AutoCAD que ustedes no lo tengan, que es este que está acá, ¿no? Este es un menú antiguo que tenían antes todos los programas, pero que es bastante útil cuando uno está comenzando con el AutoCAD. Vamos a utilizar varios menús o distintos modos de trabajo simultáneamente. Lo importante es, y yo se los voy a ir recalcando para que cada uno pueda hacer la práctica, que en el desarrollo del curso cada uno pueda empezar a generar su modo de trabajo en AutoCAD. Esto es algo que obviamente se logra mucho mejor con la práctica, pero hay algún par de pistas o algún par de tips que son importantes para tener en cuenta
y para, por sobre todas las cosas, y es algo que vamos a ver durante todo el curso, cómo dibujar o cómo representar del modo más rápido posible. Nos vamos a enfocar en dos cuestiones que son muy importantes en la representación arquitectónica en AutoCAD. Primero, el orden. Esto es algo fundamental no solamente para el AutoCAD, sino para quien administra una computadora, ¿no? Quien administra, cada uno de nosotros administramos nuestra propia computadora. Y tener tener criterios de orden que después se repiten en todo lo que hacemos, es muy importante para no perder cualquier tipo de información que nosotros generamos. Cuando nosotros trabajamos en la computadora, muchas veces los trabajos futuros están basados en cosas que ya hemos hecho. Entonces, para poder optimizar y para poder tener esa posibilidad de reutilizar cosas que ya produjimos o cosas que ya hemos pensado anteriormente, se requiere orden. Y van a ver que a medida que uno cada vez más va trabajando con la computadora, cada vez con el tiempo va generando mayor cantidad de información. Esto lo digo por experiencia, es algo yo hace muchos años que trabajo con la computadora, desde que la computadora empezó a tener algún tipo de uso dentro de la arquitectura, que no fue de las primeras áreas donde se incorporó la arquitectura, por el tema de la gráfica, por la complejidad que requerían los programas como para poder hacer una representación gráfica, por los requerimientos de hardware que necesitaban las computadoras como para procesar gráficamente la información, ¿no? Las primeras computadoras procesaban caracteres, servían para escribir, para procesar datos alfanuméricos, pero representar la gráfica siempre fue una tarea bastante más compleja. Quienes tienen algún tipo de simpatía por los juegos, ustedes saben que los juegos para las computadoras, los que tienen una experiencia visual importante, requieren siempre de computadoras un poco más robustas, ¿no? Y son computadoras inclusive muchísimo más robustas que las que nosotros utilizamos para la representación de la arquitectura, porque tienen la generación de imágenes hiperrealistas en video y en tiempo real. Entonces, todos esos gráficos necesitan velocidad de procesamiento, y esa velocidad de procesamiento se logra a través de las placas de video. La mayoría de las notebooks estándar, o de las computadoras estándar, no tienen lo que se denomina una placa de video dedicada. Una placa de video dedicada es un dispositivo de video independiente del microprocesador de la computadora. Entonces, muchas de las computadoras utilizan parte de la placa madre o dispositivos que están dentro de la placa madre para poder procesar imágenes. Esto habitualmente lo hacen a través de la memoria RAM, entonces cuando la memoria RAM es un poco escasa, obviamente le quita rendimiento a la computadora. Claro, siempre nos encontramos con el problema de que las computadoras, las que habitualmente se denominan gamer, ¿no? Una computadora gamer, no tengan dudas, que es una computadora que para trabajar con AutoCAD va a andar fantásticamente, pero tienen el inconveniente que son excesivamente costosas, por lo menos para la mayoría de todos nosotros. Quien tiene la posibilidad de tener una computadora de muy buenas prestaciones, o de última generación, o de las configuraciones más sofisticadas, bueno, afortunado al que le corresponda. Pero tampoco se preocupen, porque no es necesario tener una supercomputadora para utilizar AutoCAD. Vamos a charlar primeramente en relación a las versiones que nosotros utilizamos para AutoCAD. Si ustedes ven lo que yo tengo abierto, arriba dice AutoCAD 2022, ese es el nombre del archivo, y esto significa que estoy trabajando con la última versión de AutoCAD, lo que no implica que todos ustedes tengan que trabajar con la última versión de AutoCAD. La otra curiosidad que alguno puede observar es que este AutoCAD está en inglés. Yo no tengo ningún programa en inglés dentro de la computadora, excepto el AutoCAD, porque es el que, cuando yo empecé a utilizar AutoCAD, la única versión que existía era la versión en inglés. Después, claro, cada vez no existe. Cuando uno llega a la actualidad, podemos observar que directamente no existen programas que no sean multilingüe. Entonces uno lo instala y selecciona el idioma en el cual quiere trabajar. Pero tanto a mí como a muchísimos usuarios de AutoCAD les sucedió que se habían acostumbrado a trabajar con el AutoCAD en inglés, entonces nunca, usuarios como yo y como muchos otros usuarios, o tal vez podría decir la gran mayoría de los usuarios, siguieron trabajando o siguieron actualizando sus versiones, optando en todos los casos por la versión en inglés.
Yo he utilizado muy poco la versión en español de AutoCAD, solamente para los cursos, porque me encuentro con estudiantes que han optado por la versión en español. El único inconveniente que tiene la versión en español en relación a lo que va a ser el curso, que la ejemplificación de todos los comandos va a estar sobre la versión en inglés, ¿no? Nosotros cuando yo doy los cursos, o cuando daba estos mismos cursos en el ámbito de la facultad, en el gabinete de computación que tiene, los gabinetes de computación que tiene la facultad, también utilizamos la versión en inglés de AutoCAD. Tampoco es para preocuparse, porque uno no tiene que decir, yo no sé hablar inglés, entonces esto me resulta, o no entiendo inglés, o sé muy poco de inglés, entonces me resulta dificultoso. Tampoco es un problema, porque lo que vamos a ver es todo nuevo, entonces aprender algo nuevo en español o en inglés, o en portugués o en francés, van a ver que va a ser exactamente lo mismo y no van a tener ningún tipo de inconveniente. Como todos los programas, AutoCAD también tiene comandos abreviados, y esas abreviaturas, en el caso de la versión en inglés, están hechas para el nombre del comando en inglés, y en el caso de la versión en español, están hechas para la versión en español de cada uno de los comandos. En algunos de los casos, tal vez no en la minoría, pueden ser coincidentes el nombre del comando en español o en inglés, pero en la gran mayoría es diferente, entonces a veces tengo que pensar un poco, digo, la única experiencia que tengo de trabajar con el AutoCAD en español solamente es de las dudas que han surgido en estos cursos que desarrollamos en la facultad. En cuanto a la versión, vieron que desde la página de Autodesk, Autodesk es el fabricante de AutoCAD, el desarrollador de AutoCAD y muchísimos programas más, se puede descargar la versión educativa, entonces hay que hacer un registro, uno va poniendo sus datos personales, la universidad en la cual es estudiante, y AutoCAD permite descargar una versión totalmente operativa de AutoCAD que no tiene ningún tipo de diferencia con la versión comercial. La única distinción que tiene con la versión comercial es que en el momento de la impresión va a aparecer un cartel que el archivo fue desarrollado con la versión educativa de AutoCAD. Obviamente a ustedes no les interesa inicialmente esto. Esto significa que uno no puede hacer un uso comercial, pero sí puede hacer cualquier tipo de actividad dentro de la facultad, que es lo que en este momento o inicialmente a nosotros nos interesa. Bueno, esta es la interfaz de AutoCAD. Yo les decía que hay un menú acá en la parte superior que posiblemente ustedes no lo tengan. Yo les voy a hacer, ven que yo voy a posicionar el mouse en esta ventanita de acá abajo y voy a escribir un comando, porque el único modo de acceder a este menú, después posiblemente ustedes digan, bueno, ya no lo necesito más, ya es suficiente, ya me manejo de otro modo, o construí mi modo de trabajo desde otro modo. Entonces lo único que hay que poner en esta opción es la palabra menú bar, le doy un enter y ven que aparece el valor 1. El valor 1 significa que el menú bar está activado. Si yo pongo la opción 0 como todo el mundo lo tiene, ven que el menú bar que estaba en la parte superior desapareció. Vuelvo a ponerle la opción 1 y ahí aparece. ¿Por qué digo que vamos a utilizar esto? Porque es cosa contradictoria, ¿no? Tener que utilizar un programa con todo este tipo de menú, que son, sinceramente, realmente ustedes lo ven, son menús que corresponden a otra época de la computación, posiblemente a fines de a mediados o fines de los 90, la mayoría de los programas se manejaban con estos menús que se llaman menú de pull down, porque cuando uno los toca se desprende el menú y se desprenden los menús que además tienen distintas subopciones. Con esto tampoco hay que asustarse demasiado, ¿no? Cuando uno empieza a mirar todos estos desplegables, se encuentra con una gran cantidad de comandos como para ejecutar. Y uno dice, ¿tengo que aprender todos estos comandos? Absolutamente no. Van a ver que nosotros vamos a hacer un recorte de algunos comandos, y hay ciertas tareas que se pueden desarrollar con algunos u otros comandos, y eso también corresponde a la comodidad y al mecanismo que cada uno vaya generando con el uso de estos comandos. A mí, en la experiencia personal, me pasó lo que les va a pasar a todos ustedes. Obviamente, en un principio hice un curso de AutoCAD para ver de qué se trataba, y cuanto más aprendí fue cuando me tocó utilizarlo, cuando tuve que resolver problemas, y específicamente cuando me tocó trabajar al lado de alguien que sabía un poco más que yo. Entonces, en esos casos, uno va
puliendo y mejorando algunos procedimientos que muchas veces son más lentos, los que uno utilizaba porque son más rudimentarios o con comandos más elementales, y bueno, los vamos mejorando con algunos comandos más avanzados. En relación a la versión de AutoCAD, yo les decía, yo tengo instalado el AutoCAD 2022, también es posible utilizar versiones anteriores, 2021, 20, 2019, 18, 17, 16, o el que consideren, el que puedan conseguir, o el que tengan a mano. En relación a esto hay algo que es muy importante. Cada vez que surge una versión nueva de un programa, en el caso de la mayoría de los programas, todos los años aparece una versión nueva, con lo que AutoCAD en el año 2022, o sea, en este año, va a sacar la versión 2023. Son como muy ansiosos los nombres de los programas, siempre van un poquito más adelantados. Yo no sé si es una estrategia de marketing como para demostrar que están siempre un paso más avanzado. A medida que el software avanza, o sea, que los programas mejoran porque hacen recursos de la última tecnología de hardware. Entonces, para nosotros es muy sencillo actualizar un programa, pero es bastante más dificultoso actualizar una computadora. Porque para actualizar una computadora necesariamente tenemos que tener un recurso económico. En cambio, en el caso de los programas, podemos descargarlos, eso hace que la tarea sea bastante más sencilla. Pero ¿qué ocurre? Cuando tenemos programas que son demasiado nuevos sobre computadoras que no lo son tanto, nos vamos a encontrar con algunos inconvenientes porque va a querer hacer usos de algunos recursos que esa computadora, que es un poquito más vieja, no los tiene. Para quitarles un poco de preocupación, yo este curso lo estoy haciendo con el AutoCAD 2022 sobre una notebook bastante modesta con una pantalla de 14 pulgadas. Pero yo no es lo que uso habitualmente, la notebook la utilizo cuando me muevo de un lado a otro, pero si no, prefiero toda la vida trabajar con la computadora de escritorio. Eso a mí me resulta cómodo, me gusta la pantalla grande de la computadora de escritorio, me gusta la computadora de escritorio porque le voy cambiando cosas, le puedo sacar y poner cosas. A la notebook también lo puedo hacer, digo, mi computadora es del año 2013, con lo que cumplió 9 años, y en esos 9 años necesitó un par de actualizaciones, que son las únicas actualizaciones que uno le puede hacer una computadora. Por un lado, ponerle un poquito más de RAM, de memoria RAM, que la mejora notablemente, y después, en la medida de las posibilidades, el reemplazo del disco rígido mecánico por un disco rígido de estado sólido. Eso le da una potencia, la rejuvenece mágicamente a las computadoras, y algunas computadoras que nosotros pensábamos que eran de descarte, te empiezan a tener como una nueva vida. Particularmente, creo que a la mía le ha pasado eso. Tiene un procesador, un Intel i7, uno dice, pero tiene un i7 bastante moderno, sí, pero tiene un i7 de tercera generación, ¿no? ¿Recuerden? Un i7 de tercera generación tal vez es el equivalente a un i3 actual, o tal vez tienen prestaciones que todavía son menores. Pero, entonces, van a ver que el problema del AutoCAD no está tanto en el microprocesador, salvo que sea una computadora muy vieja y tenga un procesador muy elemental, o de muy bajas características, pero el secreto va a estar en tener por lo menos 8 GB de RAM, y si se puede reemplazar el disco por un disco de estado sólido, obviamente mucho mejor. Si no es así, lo único que hay que hacer es tener paciencia para que el programa se cargue y para que arranque, y una vez que arrancó, van a poder trabajar con bastante normalidad. Hechas estas salvedades, vamos a empezar a mirar qué es lo que obtenemos en la interfaz de AutoCAD. Habíamos dicho que hay un primer menú, que es este menú que inicialmente vamos a utilizar y posiblemente después lo descartemos. A mí me ha quedado siempre prendido por el tema de los cursos, pero la verdad que rara vez utilizo alguno de los recursos que aparecen acá. ¿Por qué no utilizo estos recursos? Porque es un acceso un poco rebuscado a cada uno de los comandos. Y digo rebuscado, acá empezamos a conversar sobre la productividad. A nosotros lo que nos interesa es producir la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible. Este proceso de trabajar en AutoCAD yo habitualmente lo represento con una línea de tiempo, ¿no?
Cada uno de los problemas que nosotros tenemos que resolver en la facultad están representados por una línea de tiempo. Tomamos el caso de cualquier entrega de arquitectura. Esa línea de tiempo se inicia con el enunciado del tema que tenemos que resolver y termina con la entrega final del trabajo. Entre medio de esa línea de tiempo pasan un montón de cosas, ¿no? De idas y vueltas, de pensar, de cambiar, de mejorar, pero hay un último tramo en esa línea de tiempo que es muy importante, que es el tiempo que necesitamos para representar todo lo que hemos discutido y todo lo que hemos pensado en el desarrollo de ese proyecto. Y eso merece prestar atención porque, porque el único modo que nosotros tenemos de expresar lo que hemos pensado de la arquitectura es a través de la representación gráfica. Entonces, AutoCAD o el cambio de tecnología que ustedes hacen tiene que servir para reducir ese último tramo de la línea de tiempo en el cual ustedes tienen que dedicarse, en el que todos nos dedicamos a la representación del problema arquitectónico, y empezar a ganar espacio en el sector izquierdo de la línea de tiempo, esa que arranca en el enunciado del trabajo, y toda esa primera parte es donde nos dedicamos a pensar. Entonces, si nosotros podemos dedicar más tiempo a pensar, obviamente redundaría posiblemente en un mejor proyecto. ¿Cuántas veces muchos de ustedes habrán dicho, y si hubiese tenido 2 días más, lo resolvía mucho mejor cuando uno llega ajustado a una entrega? Eso lo hemos pensado y lo hemos dicho todos. Entonces, ahora están frente a la posibilidad de ganar ese tiempo. Pero ese tiempo solamente aparece, no, hay algo que nadie puede comprar, que es el tiempo. Ahora vamos a tratar de comprar tiempo. Pero ese tiempo solamente va a aparecer si la representación que cada uno de ustedes está haciendo dentro del AutoCAD es organizada. Para que tengan una idea, lo que ustedes ven en la pantalla en este momento, digo, no es un dibujo, es una base de datos gráfica. Todo esto es información que casualmente y por nuestras necesidades se traduce en una representación gráfica o en un dibujo, en este caso, de una planta y de una vista. Pero esto tiene un montón de información organizada, que es lo que va a permitir que nosotros podamos interactuar con el archivo y dibujar lo más rápido posible. A diferencia de lo que nosotros hacemos habitualmente en el tablero, nosotros cada uno de los planos, cada plano es un dibujo y cada dibujo de ellos tiene información. En el AutoCAD nosotros no generamos distintos tipos de archivos para los distintos planos, sino que a partir de un único archivo podemos generar distintos planos. Podrá ser 1, 2, 10, 20, 40, 50 o los que sean necesarios. Cuanto mayor sea la cantidad de planos que podamos generar, eso va a estar vinculado a las características y al orden que tenga el dibujo. Todo este tipo de cosas al principio pueden llevar bastante tiempo, y alguna podrá llegar a pensar, ¿y para qué agarré el AutoCAD si al final tardo más tiempo dibujando en AutoCAD que cuando lo hacía mal? Y eso también es verdad, es algo que realmente ocurre, y ocurre al principio. Después, cuando uno empieza a aplicar un poquito más de práctica, cuando empieza a tener un poquito más de práctica y un poco más de ejercicio, van a ver que empatan y después van a llegar al momento donde obviamente van a trabajar muchísimo más rápido con la computadora de como lo hacía en el tablero, y van a llegar a pensar cómo es posible que yo haya trabajado con el tablero existiendo esta herramienta, ¿no? Entonces el tablero pasa a un archivo y solamente es un lugar para apoyar la computadora. Más ahora, con todo el ejercicio que nosotros a lo largo de los 2 años anteriores, pandemia de por medio, hemos hecho con las comunicaciones digitales, ¿no? Cada vez más nos damos cuenta que ni siquiera es necesario compartir un mismo espacio físico para poder discutir grupalmente la arquitectura, ¿no? Muchos de los trabajos de los talleres de arquitectura, de todos los trabajos dentro de la facultad, se desarrollan de modo grupal, ¿no? Todas estas herramientas y toda esta práctica que hemos adquirido nos permite relacionarnos evitando los compromisos, la superposición de compromisos entre los distintos integrantes de un grupo de trabajo, o la dificultad de conseguir un horario o los tiempos necesarios para trasladarse de un lugar a otro, o de tener un lugar para poder reunirse. Entonces, cada vez más, trabajar de formato digital, trabajar en la computadora, empieza a ser más necesario. Entonces, quienes puedan organizarse dentro de la virtualidad y dentro de estos mecanismos, obviamente habrán ganado muchísimo tiempo para la reflexión grupal, ¿no? Recuerden, no existen los tiempos de traslado.
Entonces, cuando uno empieza a aplicar los tiempos de traslado en la discusión, van a ver que las reuniones grupales llevan cada vez menos tiempo y los resultados van a empezar a ser similares. Bueno, entonces les decía, este sistema de menú es bastante incómodo porque atenta contra la productividad, ¿no? Para ir a un comando uno tiene que subir la mano con el mouse, cliquear, buscar el comando y recién ahí activarlo. ¿Esto? Es una dificultad o una incomodidad que presenta este tipo de menú. Para que esto sea un poco más ágil y para que sea más intuitivo, aparecieron los menús de iconos. Primero aparecieron los menús de iconos, que eran unos botoncitos que andaban flotando, y después apareció este otro tipo de menú, que es totalmente distinto, que si bien son iconos, se llaman ribbon, ¿no? Todas estas cintas que van apareciendo se llaman ribbon, y ven que tienen una cantidad, digamos, no se puede mostrar todo, no es posible tener todos los iconos a la vista porque tampoco es necesario, sino que es necesario tener los iconos en relación a lo que nosotros estamos haciendo, a lo que nosotros necesitamos hacer, ¿no? Entonces, a medida que vamos seleccionando cada una de las pestañas, vamos a ir viendo distintos grupos de iconos que obviamente cada uno de estos grupos de iconos tienen algún tipo de función específica. Pero los que vamos a utilizar mayormente son los que están dentro del home. Y dentro del home vamos a encontrar algunas herramientas de dibujo, algunas herramientas de edición, herramientas para poner textos o para poner medidas, y otras que vamos a ir viendo con el desarrollo de producción. El trabajar dentro de AutoCAD implica hacer varios cambios en el modo de visualización. Entonces, primeramente nos vamos encontrando con cosas que son muy distintas. Nosotros habitualmente cuando dibujamos utilizamos un papel claro por no decir blanco, porque en general, pues bueno, porque hay otras opciones, podría ser poner un papel blanco, un papel gris, en general un papel de fondo más bien claro, y dibujamos con un trazo oscuro, sea un lápiz, una fibra, una lapicera de tinta, o lo que se les ocurra. Y cuando entramos en AutoCAD, cuando empezamos a trabajar en AutoCAD, nos encontramos con la inversa, con trabajar con un fondo oscuro y con líneas claras, ¿no? Podrían ser líneas blancas o líneas de colores. Después vamos a ver cuál es el sentido que tiene la utilización de los colores en AutoCAD, ¿no? Por ahora lo dejamos en esto y lo dejamos solamente como un enunciado de lo que vamos a ir viendo. El otro problema con el cual nos encontramos, y esto está igual, aunque tengan una pantalla de mucha definición y de gran tamaño, siempre lo que vemos es insuficiente, o lo que tenemos o el espacio que tenemos para visualizar el problema es mucho más chico que lo que nosotros tenemos en el tablero. Nosotros cuando dibujamos en el tablero, nuestro problema está relacionado con el tamaño de la hoja que nosotros pegamos en el tablero. En el AutoCAD no, porque tenemos un espacio de trabajo o un plano de trabajo relativamente infinito. Esto no es como un procesador de texto donde yo arranco con una hoja A4, A3, A2. Esto es un espacio muchísimo más grande. Y si yo quiero trabajar, por ejemplo, en este plano, es muy difícil que pueda trabajar como lo haría en el tablero. Como lo haría en el tablero es teniendo la totalidad del problema a la vista, que sería la totalidad de la hoja. ¿Y esto es la totalidad del problema? Sí, esto es la totalidad del problema porque tiene la planta y la vista que nosotros vamos a representar. Pero es muy difícil trabajar sobre este sector. Vamos a suponer que tenemos que armar el baño. Entonces, para que esto sea posible, nosotros necesitamos acercarnos, y cada vez que nosotros nos acercamos a alguna parte del problema, empezamos a perder la referencia con la totalidad. Entonces, lo que antes era retrasar un poco o enfocar en la totalidad del problema, ¿no? Mirábamos la totalidad del papel, acá necesitamos acercarnos o alejarnos para poder comprender la totalidad o la parcialidad sobre la cual trabajamos. Si yo tengo que armar el baño, y para poder armar el baño necesito un acercamiento de este tipo, ¿no? Para poder definir en qué lugar voy a poner el lavatorio, el inodoro, el bidet, la bañera, la puerta, y así con cada uno de los espacios que quiera armar, ¿no? Cuando tenga que armar el dormitorio también pasará algo similar. En definitiva,
nos va a suceder esto, que siempre lo que vamos a tener a la vista va a ser una parcialidad del problema que nosotros estamos solucionando. Y esto es así. Entonces, de a poco nos vamos a dar cuenta o nos vamos a empezar a familiarizar con todo esto. Entonces habíamos dicho, acá tenemos el menú de arriba. Y después tenemos la parte más importante de AutoCAD, que obviamente es esta, donde está dibujado, que es lo que denominamos el escritorio. Cuanto más chica y de menor definición sea la pantalla, ¿no? El caso es bastante particular, mi pantalla, o por lo menos la pantalla de la notebook, no tiene una gran definición, tampoco tiene un gran tamaño, entonces todo esto atenta contra lo que es la comodidad del dibujo. Lógico sería que nosotros podamos utilizar prácticamente la totalidad de la pantalla como para estar más cómodos. Esto se puede hacer porque acá hay un botoncito que me permite, ¿no?, ir minimizando u ocultando en su totalidad el menú de arriba, aunque si ustedes prestan atención, el menú de arriba termina ocupando bastante, a ver si lo puedo minimizar todo. Bueno, vamos hasta acá. Ahí está. El menú de ribbon ocupa bastante lugar. Desaparece el menú de ribbon y bueno, me encuentro con un espacio de trabajo lo más amplio posible, bastante más amplio que lo que tenía anteriormente. Sí, todo muy lindo, ¿no? Tener mayor espacio de trabajo. Pero ¿cómo hago para encontrar los comandos? Bueno, una opción es apoyar el mouse y va apareciendo la versión sintética, o la otra opción, empezar a memorizar los comandos abreviados. Esto no se puede memorizar porque uno dice que me lo voy a acordar, voy a hacer el esfuerzo, voy a repetir 1000 veces el nombre del comando y lo memorizo. Van a ver que nosotros vamos a empezar a utilizar una serie acotada de comandos, pero que nos van a permitir hacer muchísimas cosas. Y tanta va a ser la repetición de esos comandos que ustedes los van a empezar a memorizar. Entonces no hay que preocuparse por memorizar los comandos, solamente hay que utilizarlos. A medida que los empiecen a utilizar y les resulte cada vez más pesado tener que ir a buscar los comandos al menú de la parte superior, al menú de pull down o al menú de ribbon, automáticamente van a empezar a utilizar los comandos abreviados. Todos los programas tienen comandos abreviados. Y quienes trabajan rápido, quienes producen con velocidad en cualquier programa, es porque utilizan comandos abreviados. Quien no sepa utilizar comandos, esto es una ley directamente de la computación, ¿no? La utilización de los comandos abreviados. Cuando ustedes ven una persona que no utiliza comandos abreviados, bueno, es porque está haciendo un uso básico de un programa. Quien trabaja mucho sobre un programa, automáticamente, por una cuestión de necesidad, aprende los comandos abreviados. Los comandos abreviados en AutoCAD son muy sencillos. Cada uno de los comandos abreviados se puede invocar con la primera letra del comando. Lo que no implica que en el AutoCAD existen tantos comandos como letras tiene el abecedario, sino que los comandos de uso más habitual están representados por la primera letra, y los que no son de uso tan habitual pueden estar representados con la primera letra más la segunda letra. El uso de los comandos abreviados además tiene algo que es muchísimo más importante que el comando abreviado en sí, y nos permite algo que nadie puede hacer, o que la gran mayoría, solo unos muy pocos y con una coordinación extraordinaria pueden hacer, que es dibujar con las dos manos. No significa que con el AutoCAD vamos a dibujar con las dos manos. Bueno, en cierto modo sí, porque si nosotros utilizamos una mano en el mouse y la mano que no utilizamos la ponemos debajo de la pierna para mantenerla caliente en invierno, debajo de la pierna, entre la pierna y la silla, vamos a tardar muchísimo. Entonces las dos manos tienen que estar activas. Que sea el que use el mouse en la izquierda, usará la izquierda para el mouse y la derecha para el teclado, y los que habitualmente utilizan la derecha para el mouse, utilizarán la izquierda para el teclado. Alguno dirá, pero mi mano izquierda es torpe. Bueno, hay que agilizarla. Hay que entrenarla y hay que enseñarle a hacer cada vez más práctica. De todos modos, tampoco le estamos pidiendo a la mano izquierda que escriba. Solamente tiene que tocar letras. Entonces van a ver que solamente con 2 dedos es posible utilizar todos los comandos abreviados. Y esos 2 dedos son el dedo índice y el dedo pulgar. Dicen, ¿el dedo pulgar para qué? Si yo cuando escribo en un procesador de texto nunca utilizo el dedo pulgar. Bueno, es una posición ergonómica. Apoyen, el que tiene una notebook, apoye la muñeca
sobre un costadito de la notebook, y el que está utilizando un teclado de escritorio apoya la muñeca sobre un costadito, supongamos sobre el sector inferior izquierdo, obviamente sin tocar ninguna tecla. Cuando nosotros utilizamos los comandos abreviados, los comandos que son de uso habitual, que los vamos a invocar directamente a partir de una única letra, vean dónde quedó apoyado, en la posición relajada, en dónde quedó apoyado el dedo pulgar. Quedó en la barra espaciadora. Entonces AutoCAD hace uso de la barra espaciadora. Entonces la barra espaciadora se transforma en un Enter. Después, cuando estén mucho tiempo trabajando en AutoCAD, cuando pasen a otro programa van a tocar el Enter, van a tocar la barra espaciadora como un Enter y van a ver que no funcionó, que no sucede absolutamente nada. Entonces, parece una pavada esta posición, pero esta posición ergonómica es la que les va a permitir trabajar con mayor seguridad. Además del plano del escritorio, acá abajo hay otro sector, ¿no? Que este sector se puede modificar, uno lo utilizaría, no importa lo que dice acá, ¿no? Uno nunca lo utilizaría así porque cada vez nos vamos quedando con una menor cantidad de escritorio. Entonces lo tratamos de minimizar, podemos utilizarlo con un par de líneas, me quedó cortada, ahí está, con un par de líneas como para tener un poco de historial de lo que vamos haciendo, pero esto es el diálogo. Esto es donde AutoCAD dialoga con el usuario. A diferencia de muchos programas, cada vez que utilizamos un comando en AutoCAD, después de poner el comando, vamos a volver al menú de arriba, no sé si lo tenemos nuevamente visible. Ahí está. Cada vez que invocamos un comando, AutoCAD dialoga con el usuario pidiendo más información. Y la información que vamos a poner acá tiene un criterio que está dado por el lenguaje de AutoCAD. Y nosotros eso tenemos que respetarlo, la sintaxis y el modo en que se expresa la información en AutoCAD, porque es el único modo que AutoCAD pueda entender lo que nosotros le vamos a introducir. Entonces, tenemos que entender qué es lo que AutoCAD va a pedir, y AutoCAD tiene que entender correctamente lo que nosotros queremos hacer. Entonces, para que AutoCAD entienda lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que trabajar con la sintaxis de AutoCAD. La sintaxis de AutoCAD es bastante sencilla, no tiene ninguna cosa complicada, lo único es que hay que acostumbrarse. Yo les había dicho que el plano de trabajo, no hablo de espacio de trabajo, porque solamente vamos a trabajar en 2 dimensiones. Entonces, es un plano de trabajo. En el momento en que alguno decida hacer un curso más avanzado y pasar a las 3 dimensiones, se hablará del espacio de trabajo. Acá, en definitiva, es relativamente sencillo orientarse en el plano de trabajo porque tenemos una referencia, ¿no? Que es el objeto que tenemos dibujado. Pero cuando nosotros iniciamos un archivo nuevo, ¿no? Vamos a sacar toda esta grilla, ¿ven? Cuando uno abre un archivo nuevo aparece esta grilla cuadriculada, que muchas veces es bastante incómoda. Entonces, si tocamos la tecla de función número 7, o sea, F7, donde la tengo, F5, F7, las líneas desaparecen. Cuando nosotros tenemos un archivo vacío, es muy difícil saber qué distancia hay desde la izquierda hasta la derecha, o desde la parte superior hasta la parte inferior, porque no tenemos referencia. Cuando yo estoy dentro de este dibujo y me acerco un poquito, dice que de acá a acá hay 13,40 m, entonces si esto es 13, vamos a ponerle 15, entra más o menos 3 veces, debe haber 45 de punta a punta. Pero si paso a este otro dibujo que no tiene ninguna referencia, bueno, las distancias empiezan a ser una incógnita. En este mismo, una cosa es estar así, y otra cosa es estar así, ¿no? El objeto sigue estando. Pero bueno, la pantalla tiene alguna dificultad, obviamente tiene una dificultad porque toda la información termina acumulada dentro de un píxel. Los píxeles es la grilla cuadriculada que conforma la pantalla. A medida que las pantallas tienen mayor definición, los píxeles son cada vez más chiquitos y cada vez entran más píxeles dentro de la pantalla. La pantalla que yo tengo tiene una capacidad máxima en el ancho de 1344 píxeles por 768 de alto. Como ven, es una pantalla estándar y bastante limitada en relación a lo que son las pantallas actuales.
Hoy en día cualquier computadora portátil, ¿no?, con una pantalla de 15 pulgadas tiene una definición de Full HD, o sea que en vez de tener las 1344 que yo tengo, tiene 1980 en el sentido horizontal por 1080 en el sentido vertical. Eso es muchísimo más que lo que yo tengo, con lo que el área de visualización empieza a ser más grande, los iconos van a ser cada vez más chiquitos, se van a ver cada vez más chiquitos, entonces lo que voy ganando es espacio en el escritorio. Todas estas cosas van a tener todos estos elementos accesorios que aparecen, ¿no?, el menú de pull down, el menú de ribbon, el área de diálogo, van a empezar a tener muchísimo menor injerencia en lo que es el tamaño del escritorio. Si yo traslado el alto del ribbon acá, supongamos que este mismo ribbon acá entra 4 veces. O sea, 4 ribbon de alto tengo para el escritorio. Bueno, está bien, esta computadora me permite ir a cualquier lugar llevando toda la información, pero si tengo que dedicar mucho tiempo de trabajo en estas condiciones, voy a ver que puede resultar un poco incómodo. Bueno, entonces, esta pantalla tiene la limitación para poder mostrar, ven que hoy, en este momento, es un puntito. Y eso no significa que la información desapareció, sino que AutoCAD la tiene, pero la pantalla tiene una limitación para poder representarla. De todos modos, tampoco es importante que la represente porque no podríamos hacer absolutamente nada desde esta posición. Entonces nos acercamos. El mouse, para movernos dentro de la pantalla, va a ser nuestro gran aliado, y vamos a utilizar prácticamente todas las funciones que tiene el mouse. Botón izquierdo, botón derecho. Bueno, el botón derecho no tanto, porque es un Enter, y posiblemente los Enter los terminemos activando con el dedo pulgar sobre la barra espaciadora, pero el otro elemento que vamos a utilizar muchísimo, y esto para los usuarios de AutoCAD ha sido un avance extraordinario, la aparición de los mouse con rueditas. Tal vez para ustedes los mouse siempre tuvieron rueditas, pero antes no tenían rueditas. Antes tenían 2 o 3 botones, tenían 3 botones, un botoncito en el medio que no era la ruedita, ¿no? La ruedita para arriba nos permite acercarnos o alejarnos, y cuando la mantenemos oprimida, ven que aparece una manito, nos permite movernos para abajo y hacia arriba. Entonces, si el encuadre era correcto para visualizar esto, nos permite corrernos un poquito, ¿no?, para visualizar otra parte del proyecto. Entonces, todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer o nos vamos a mover permanentemente con la ruedita. El otro elemento que tenemos y que nos permite, hay dos elementos que son los que nos van a permitir orientarnos dentro del dibujo. Acá dije, no necesitamos demasiada orientación porque tenemos una representación. Pero cuando estamos en una situación de este tipo, que no sabemos en qué ubicación estamos dentro del plano, necesitamos por un lado la brújula y por otro lado los ejes cartesianos. Todo lo que nosotros representemos en AutoCAD va a estar representado en un plano cartesiano. O sea, si bien es un programa gráfico, hay dos tipos de programas gráficos. Los que son pixelares, como todos los programas que se dedican al tratamiento de las imágenes, y otros que son, como puede ser el Photoshop, el Paint, o cualquiera de esos, ¿no? El Paint digo porque por lo más rudimentario que aparece incorporado dentro de lo que es, dentro de lo que es Windows, o no recuerdo cómo se llama, el que está para los que utilicen, si hay alguno que utiliza Mac, para los que utilizan iOS. Entonces, los programas pixelares, que son los que tratan la imagen, y los programas como el AutoCAD y como otros tantos, que son vectoriales. Que sean vectoriales significa que cualquier elemento, cualquier línea que está representada dentro del escritorio está definida por un par XY en el inicio y un par XY en el final. Vieron que las imágenes pixelares tienen una limitación, y esa limitación está dada en el acercamiento. Cada vez que nosotros nos acercamos más a una imagen pixelar, lo que estamos haciendo es viendo cada vez más grandes los píxeles. Entonces empezamos a distinguir lo que ocurre en un píxel de otro. Entonces, decimos muchas veces cuando nos acercamos demasiado a una imagen pixelar que la imagen se revienta, o en el caso de las líneas, cuando no son horizontales o verticales, cuando están inclinadas, aparece el efecto serrucho. Ese efecto serrucho está dado porque la línea inclinada está representada dentro de una retícula cuadriculada, ¿no?
Esta también está representada dentro de una retícula cuadriculada. Esto es una línea, después vamos a ver cómo se hacen las líneas yo, para poder ejemplificar lo que quiero decir. Esta también es una, es una línea, por un lado es pixelar, pero en realidad para AutoCAD es una línea vectorial. Tiene una coordenada en este inicio y tiene una coordenada XY en el inicio y tiene una coordenada XY en el final. Pero para poder mostrarnos esta información, más allá de todos los procesos matemáticos que hace el AutoCAD, la única posibilidad que tiene es mostrarlo a través de la pantalla. Y la pantalla es un entramado de píxeles, ¿no? Entonces, la diferencia que tiene este entramado de píxeles, que a medida que nosotros nos vamos acercando, la imagen no cambia, porque es un vector. Entonces va acomodando esa imagen vectorial, ¿no?, al pixelamiento que se puede dar. Me había acercado tanto que no llegaba nunca. Al pixelamiento que se puede generar. Entonces yo les había dicho, nuestra orientación está dada. ¿Y qué pasa si nosotros damos vuelta este papel? ¿Cómo se ve? Bueno, vamos a ver qué pasa. Si yo giro el papel, se ve igual el papel. O en nuestro espacio, nuestro escritorio de trabajo. Y siempre se va a ver igual porque nosotros no tenemos ningún tipo de referencia. Entonces nuestra referencia va a ser la brújula y los ejes cartesianos. Ven que a medida que yo voy girando, los ejes cartesianos también van girando. La posición normal de los ejes cartesianos, vamos a girar 2 veces más, la posición normal de los ejes cartesianos es esta: el eje X horizontal, el eje Y vertical, y que lo vemos, el eje Z, que lo vemos como un punto porque estamos dentro de un plano de trabajo. Vamos a ver esto mismo dentro de esto. Ahora, vamos a ver qué es lo que sucede cuando tenemos un elemento de referencia. Acá es mucho más sencillo. El dibujo no giró. Cada uno de los elementos siguen en su misma posición, tanto en el eje X como en el eje Y. Lo que giró es el espacio de trabajo. No es lo mismo que girar el objeto, donde si giramos el objeto estaríamos cambiando el plano de trabajo. No solamente nos podemos mover alrededor del eje X, sino que si tocamos, esto es un cubo, ahora lo vemos como una figura cuadrada porque lo estamos viendo en planta, pero si tocamos un vértice, ¿ven? Ahí tendríamos una especie de posición en axonométrica. Seguimos tocando, vamos a tocar el frente. Sería lo más parecido a mirar el lateral del papel. Y claro, el lateral del papel, por más que nosotros nos acerquemos, lo único que vemos representado es una línea. Acá no se ha movido nada, todas las cosas siguen estando en el lugar. ¿Está? Lo podríamos ver también. Bueno, ahí lo tenemos a medio camino, y también lo podemos ver de abajo. Ahí está, y volvimos a la posición. Cada uno de los elementos sigue en su mismo lugar. Bueno, ¿están vivos? ¿Están todavía ahí? Sí, sí, sí. Bueno, por hoy quedamos acá. ¿Alguno tuvo algún inconveniente? Obviamente, tuvo pregunta bastante sonsa, ¿no? Ninguno ha tenido inconvenientes para acceder. Yo les voy a poner primero, les voy a dejar el archivo PDF donde van a tener la guía. Todavía no la van a poder usar porque no hemos hecho nada en particular, pero ya la próxima clase van a tener las herramientas necesarias como para empezar a dibujar. Creo que lo motivante de esto tiene que ser que uno salga dibujando rápidamente, pueda empezar a utilizar AutoCAD rápidamente. Y vamos a ir viendo algunas particularidades más de AutoCAD. A ver, tengo un mensajito por acá, no sé si me ha escrito algo. Sí, bien. Candela. Bueno, entonces recuerden, nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 8. Si alguno tiene una duda, escribe sin ningún tipo de problemas al mail que yo les envié, que es un mail con dominio institucional de la facultad, y si me escriben por acá, me llega exactamente al mismo correo. Bueno, esto es introductorio. Esto nos va a servir para ponernos más o menos en línea con el AutoCAD.
recuerden, yo les voy a ir subiendo al finalizar cada una de las clases este mismo video, ¿no? Yo prefiero, digo, yo esto, digo, que en todos los cursos voy haciendo un video distinto, digo, me parece que es importante tener el video de la clase que cada uno vio, y no la de otra clase que seguramente era igual, pero puede tener sus salvedades, porque cada vez que uno cuenta algo, lo va contando de un modo distinto, con algún tipo de variación. Bueno, gracias a todos por estar ahí, y nos vemos el próximo lunes. Que tengan una muy buena semana. Adiós. Vale, Gracias a buenísimo, profe. Realmente. ustedes. Hasta el lunes. Muchas gracias. Hasta luego.